8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar con el arquitecto Patricio Donoso, flamante ministro de Trabajo que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Buenos días, ministro, bienvenido. Gracias por estar con Pichincha, Radio Pichincha a través de su noticiero Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza esta construcción de este proyecto de ley de oportunidades laborales? Escuchábamos en la introducción que algún sector del sindicalismo se queja de que con ellos no se ha socializado, de que con ellos no se han tomado en cuenta al menos sus sugerencias. ¿Con qué sectores se está conversando y cómo avanza la construcción de este proyecto? ¿Cuándo se lo va a enviar a la Asamblea Nacional? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Saludo con ustedes dos y a través de este saludo con toda la comunidad, particularmente la comunidad de mi provincia, la provincia de Pichincha y por supuesto a nivel nacional. Antes de contestar su inquietud periodística, Licenia, y sí quiero manifestar que el gobierno está muy contento con el procedimiento y el proceso de vacunación, y lo hacemos porque es una política de Estado el cumplimiento de aquella oferta del candidato Guillermo Lasso, hoy presidente de la República, inherente a vacunar a 9 millones de personas en 100 días de gobierno. En este momento hay bastante más de 9 millones de ecuatorianos con la primera dosis de la vacuna del COVID y más de 2,5 millones ya con las dos dosis, y esperamos sobrepasar la oferta del candidato, hoy presidente de la República, Guillermo Lasso, que preside el gobierno del encuentro, para reactivar la economía con los ecuatorianos inoculados totalmente, por lo menos en el porcentaje que acabo de mencionar, y sin duda alguna esto es bueno para el país. Es deber de todos los ministros, lo cumplo, en mencionar esto ante los importantes medios de comunicación, y lo hago hoy en Radio Pichincha Universal. Voy a su pregunta, mi estimada Licenia. En efecto, este proyecto está construyéndoselo, es un proyecto de oportunidades laborales en virtud de las terribles y dramáticas cifras de desempleo que hay en el Ecuador. No se olvide usted, ni la opinión pública, que hay más de 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo, o están desempleados, o están subempleados, y peor aún, están en la informalidad, sin ninguna garantía de ninguna especie. Y ese número que acabo de manifestar de Licenia representan 2/3 de la PEA, población económicamente activa. Eso quiere decir que solamente 1 de cada 3 ecuatorianos tiene algún empleo estable. Y por supuesto esto le preocupa mucho al gobierno del encuentro, que lo preside el presidente Guillermo Lasso, y hemos resuelto hace buen rato ya, incluso desde el triunfo electoral, en que vamos a procurar la aprobación en la Asamblea Nacional, que es el único ente que puede promulgar una ley. Alexis cubrió por muchos años la legislatura, es decir, el tema de la Asamblea. Yo fui 8 años legislador, 2 de ellos vicepresidente de la Asamblea, y conozco cómo funciona la Asamblea, por supuesto que sí. Y mi trabajo como ministro del Trabajo es lo que usted dijo en la introducción, Licenia, generar un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores, y sociabilizar esta idea, este concepto de un proyecto que está armándoselo en su texto para, en su momento, generar fuentes de trabajo y empleo. ¿Para quiénes, Licenia? Para los que no tienen trabajo. Pues. Y es hora de que nos preocupemos de los no trabajadores. Y está bien que nos preocupemos de los trabajadores, sin duda alguna. Ellos serán respetados 100%. El Código del Trabajo queda absolutamente vigente, no lo vamos a topar. Ese Código del Trabajo que data de 1938, son 83 años diseño de vigencia de ese código, queda como la normativa para aquellos que, Dios mediante, tienen empleo, tienen seguridad social. Estamos preocupados de los que no tienen trabajo, y ese es el trabajo que yo, como ministro del Trabajo, vengo desarrollando, y por supuesto hemos sociabilizado ampliamente este proyecto de ley. El concepto, el texto aún no está concluido, y el envío, que es la última parte de su pregunta, Licenia, lo definirá el presidente de la República. ¿Cómo está, ministro? Un gusto saludarle. Los tiempos que nos podemos ver, además, cierto es que nos encontrábamos casi a diario usted en la legislatura como asambleísta y como vicepresidente, y uno en la cobertura periodística. A ver, para dinamizar precisamente el empleo,
¿cuáles van a ser las medidas o los planes estratégicos que ustedes desde el ministerio van a emprender y que me imagino también los van a plasmar en las reformas que envíen a la Asamblea? ¿Cuáles son, digamos, estratégicamente las medidas que van a adoptar para abrir nuevas plazas de trabajo y para dinamizar el sector productivo? Su lectura es la correcta, Alexis, y por supuesto, siempre un gusto volvernos a ver, aunque sea con este sistema telemático. No conocía yo, tal vez usted sí, seguro usted sí, como periodista acucioso que es, el Zoom. Yo no conocía hace 15 meses, perdón, 17 meses que llevamos de pandemia y de confinamiento completo y luego parcial, lo que es el Zoom. Y gracias a esta tecnología estamos hoy conectados. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es hacer exactamente lo contrario a lo que se ha venido haciendo pretéritabamente en el país, porque cae de pura lógica este razonamiento, Alexis. Con lo que he hecho hasta ahora, tenemos esas cifras dramáticas. 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, y muchos de ellos, inclusive viviendo de la chamba o del cachuelo, como dicen los costeños. Visite usted y cualquier ecuatoriano, y quiteño particularmente, o que vive en Quito, la esquina de las avenidas Granados y 6 de diciembre, y veremos centenares de obreros de la construcción tratando de agarrar una chaucha, un cachuelo, para poder ese día, por lo menos, no mal comer o comer. Y francamente esto es dramático. ¿Cuál es la estrategia? Ante su pregunta periodística, Alexis, hacer lo contrario. ¿Qué es eso? Es generar confianza en el emprendedor. Y del vocablo emprendedor, ojo, viene la palabra empresario. Confianza en el emprendedor para que contrate más gente. Es que de eso se trata. Es el sector privado el que genera empleo, pero el sector público tiene que generar las políticas públicas adecuadas para que el sector privado pierda miedo a contratar a veces, pierda miedo a incorporar nuevos ecuatorianos en su nómina de trabajadores, pierda miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, que pierda el miedo a invertir capital fresco de riesgo, que pierda el miedo a reinvertir si Dios mediante tuvo utilidades. Y eso solo se lo logra a través de generar seguridad jurídica. Y esta frase quizás no pueda gustar mucho, pero es la verdad. Tenemos que facilitar la vida del emprendedor para que pueda contratar más gente. De eso se trata. Y permítame, Alexis, con su venia, repetir una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que textualmente reza así: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. ¿Cuál es mi función como ministro del Trabajo? Generar ese ambiente amigable que reseñó hace pocos minutos, para que se pueda conversar y se pueda generar una ley complementaria, una ley que va a servir para los no trabajadores, para los informales. Y de paso, si aquellos informales pasan a tener un empleo estable y formal, estaremos empezando a salvarle al Seguro Social, porque habrán más aportantes, no con aumento en el aporte, pero sí con el número de aportantes, para atender todos los temas inherentes a la seguridad social. Y ese es un tema fundamental, ¿no? El de, a través de la generación del empleo, lograr la sostenibilidad de la seguridad social. Usted bien que lo cita, ministro. Exacto. Y allí podrá no solamente empezar a salvarse al IES, sino que cada trabajador nuevo tendrá 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y la afiliación al Seguro Social, que implica atención médica, que implica poder tener un préstamo hipotecario, un préstamo hipotecario, tema es importantísimo. Por tanto, este proyecto es un ganar-ganar, Licenia y Alexis. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para que al final el presidente de la República pueda presentar a la legislatura un proyecto que, por supuesto, puede ser mejorado y debe ser mejorado, nada es perfecto, pero la iniciativa del Ejecutivo, en mi opinión, es sumamente importante, y yo estoy canalizando esa iniciativa del presidente Lasso a través del Ministerio del Trabajo. Es decir, ministro, que esos sectores que aseguran que este proyecto va a ser una ampliación de una precarización laboral que se ha sentido con la ley humanitaria, no es así. Usted dice que se va a aportar, que se va a pagar a la seguridad social, que van a haber los reconocimientos de los beneficios que tiene todo trabajador. ¿Cómo van a hacer entonces para conciliar esto y descartar estas versiones de los sectores sindicalistas que aseguran que se va a precarizar aún más la relación laboral?
Qué bueno que me pregunte, Licenia, esto para poder contestar en forma directa y absolutamente certera. Nadie quiere precarizar nada. Es más, nada es más precario que no tener empleo, Licenia. Nada es más precario que no tener empleo. Esa precarización es la que queremos atacar, generando empleo, pues. Y miente aquel que dice que se genera empleo porque truena así los dedos o porque lo dice simplemente. Se genera empleo si el empleador, sobre todo las MIPYMES, Licenia y Alexis, que está en la sala, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, tienen la fortaleza a través de un marco jurídico adecuado de contratar más trabajadores. Si en torno a Radio Pichincha Universal no hubiese una farmacia, sino dos, no hubiese una ferretería, sino dos, o sea, el doble, habría posiblemente el doble de oferta de plazas de trabajo y empleo. Y yo he estado muchas veces allí en Pichincha Universal. Ustedes allí en la Floresta tienen una cantidad de ferreterías, ¿han visto ustedes? Una cantidad enorme de ferreterías, pero, y tienen una sola vulcanizadora. Yo conozco bien el barrio de la Floresta, yo nací por ahí, por si acaso. Y si hubiera dos vulcanizadoras en vez de una, si hubieran 4 papelerías en vez de 2, si hubieran 4 carnicerías en vez de 2, si hubiesen 2 negocios montados nuevos, en vez de 1, tendríamos el doble de ofertas de empleo. Por eso es que queremos, a través de la seguridad jurídica, generar lo que se llama, Licenia, inversión, pero inversión nacional y extranjera también, nacional y extranjera, para que con nuevos emprendimientos se abran nuevos negocios y se pueda generar empleo, porque ya no genera empleo el sector público, ya no vamos a contratar más gente a los ministerios, a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, no, vamos a generar un marco expedito e idóneo para que el MIPYME, el mediano y pequeño emprendedor, porque los grandes como quiera se cuidan y tienen fortalezas, pero las medianas y pequeñas empresas deben ampliar. Pregunte usted a cualquier empresario, Licenia, a cualquiera, no le doy ni el nombre, a cualquiera, ¿por qué no crece su negocio? ¿Por qué no apertura una sucursal en el sur de Quito, o en Ambato, o en el Puyo? ¿Por qué? ¿Por qué no apertura? Porque tiene temor a invertir, a crecer, y ese es el temor que con este proyecto de ley de oportunidades de empleo queremos generar seguridad jurídica para generar más plazas de trabajo y empleo. Ministro, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el alto nivel de desempleo juvenil. Y ahí tenemos digamos, potencialidad muy importante porque se trata de profesionales jóvenes con una serie de nuevos conocimientos y destrezas. Y hoy que estamos en el mundo de las tecnologías y demás, en esos casos, ¿qué van a hacer desde el gobierno para incluir a los jóvenes también en el mundo laboral y que ganen también, digamos, formalmente su salario y que tengan los beneficios que usted mencionaba hace un momento, incluido el de la seguridad social? Perfecta pregunta, Alexis. Muchas gracias por hacérmela. Vamos a acabar con la perversidad, escúcheseme bien, la perversidad de obligarle al joven estudiante, al joven ecuatoriano, a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Repito la frase. No vamos a permitir que se le obligue en términos prácticos me refiero, al joven estudiante a dejar su carrera profesional, que tiene ilusión de tener una carrera profesional, una carrera universitaria, una carrera técnica, porque necesita trabajar. Y nadie me va a negar que el joven necesita trabajar, por supuesto que sí. ¿Y cómo hacemos para ello? Hacer lo que hice cuando joven, Alexis, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eso es lo que hay que permitir. Coja usted, acucioso periodista como es Alexis, cualquier periódico, cualquiera, antes de la pandemia o incluso en pandemia, y lea anuncios de trabajo donde textualmente dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, si no le damos al joven la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, estamos coartando uno de los enormes y grandes sueños de la juventud, que es tener una preparación académica o una carrera profesional. Pero también es cierto que el joven ecuatoriano tiene que coadyuvar con su familia y con él mismo, hasta para generar esa confianza, esa dignidad que merece el joven, y su lectura es la correcta. Estas cifras dramáticas que hoy tenemos son aún más dramáticas con los jóvenes y con las mujeres, Licenia, y con las mujeres. Este proyecto de ley, que sí lo he sociabilizado con todos, establece lo que denominamos economía violeta, es decir, incentivos tributarios para aquellos emprendedores, empresarios, vamos, que contraten mujeres, sobre todo en ámbitos jerárquicos importantes,
incentivos tributarios para que se contraten mujeres, para que se contraten jóvenes y que para subsanar de alguna manera la grave situación de los informales pueda generarse un ambiente, repito, amigable entre unos y otros. Mi papel es generar ese ambiente amigable entre trabajadores y emprendedores. Ministro, ¿cómo van a hacer frente a este anuncio de movilizaciones por parte de las organizaciones que integran el Frente Unitario de Trabajadores previsto para el próximo 11 de agosto? Ellos allí hacen algunos pedidos, algunos reclamos, entre esos unos que van directamente relacionados al gobierno, porque entre otras cosas piden que la Corte Constitucional se pronuncie sobre algunos temas, la Ley de Educación Intercultural y una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley humanitaria. ¿Cómo van a hacer frente ustedes a estas demandas que tienen que ver específicamente con el Ejecutivo en el sentido de que se amplíen estos diálogos e involucren a todos los sectores sindicales y cómo van a enfrentar esta primera movilización laboral en el caso del gobierno del presidente Lasso? Alexis Moncayo sabe perfectamente que yo voté en contra de la Constitución que nos dice. Era mi derecho, era mi derecho. Y para eso había el cajoncito del no, pues en la consulta popular que se hizo en el 2008. Pero soy de los que respeto la Constitución, aun cuando, ejerciendo mi derecho, voté en contra. Porque esa Constitución tiene algunas cosas que no están bien, en mi humilde opinión. Pero respeto la Constitución. Y uno de los conceptos constitucionales, enseña, es la independencia de poderes. El Poder Ejecutivo respeta a la legislatura, a otros poderes del Estado y, por supuesto, a la Corte Constitucional. Ese es un tema de la Corte, estimada Licenia, y nosotros no vamos a meternos, si cabe el término, en otro poder como es la Corte Constitucional. Hay que acatar lo que resuelva en forma independiente cada función del Estado. ¿Cómo está procesando el ministerio a su cargo, arquitecto, todas las demandas que entiendo hay por las liquidaciones, despidos que generó por un lado la ley humanitaria y también por otro las desvinculaciones que generó el gobierno anterior? Por ejemplo, tengo entendido, y ayer nos llegaba a la radio, Licenia es testigo de eso, un mensaje de un exfuncionario del propio Parlamento que hasta el sol de hoy no ha cobrado su liquidación todavía. ¿Cómo está procesando el Ministerio de Trabajo todas estas denuncias que les están llegando? La ley humanitaria no es perfecta, Alexis, y lo sabemos muy bien, pero en mi opinión fue buena. Yo voté a favor de la ley humanitaria, porque esto permitió salvar muchísimas, miles de plazas de trabajo y empleo. Y con su venia, Alexis, le voy a dar 3 ejemplos. El sector turístico. Cuando empezó el confinamiento, allá en marzo del año anterior, evidentemente nadie paraba en un parador, nadie se alojaba en un hotel, nadie entraba a un restaurante, nadie se alojaba en un hotel, repito. En Galápagos, por ejemplo, ¿quién iba a Galápagos? Sin embargo, tenía que mantenerse el cuidado de las embarcaciones en Galápagos, el cuidado de los hoteles, el cuidado de los negocios que requirieron inversión de sus propietarios. Por eso es que la ley humanitaria tenía que cuidar que no se pierdan esos empleos y las nóminas puedan más o menos ser respetadas. Le doy otro ejemplo, la floricultura. Cuando empezó el confinamiento, ¿quién cosechaba, empacaba y exportaba y aún vendía internamente flores? Nadie. Había que cuidar el trabajo de miles, escúcheseme bien, miles de mujeres que trabajan en la floricultura para que no pierdan su empleo. Y así le puedo dar una serie de ejemplos. De tal manera que esa ley humanitaria, que no es perfecta, ni mucho menos, sí sirvió para precautelar muchas fuentes de trabajo y empleo. Si es que hubo abusos, hay que castigar, por supuesto que sí. Y si es que hay demandas, están en su pleno derecho. Ahora bien, hay muchos bemoles en los temas de empleo. Basta ver las cifras. Y son cifras heredadas, por supuesto, con respecto al desempleo y sobre todo a la informalidad. Lo que más me preocupa como ministro de Estado, ministro de Trabajo, es la informalidad. Porque el informal no tiene derecho a nada, por ahora, lo cual es absurdo. Se va contra la Constitución. No tiene derecho a la seguridad social, no tiene derecho a curarse con auxilio del IES en el caso de enfermarse, y por supuesto no tiene los servicios que genera el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que estamos bregando para que los informales puedan formalizarse, y para eso tenemos que generar empleo. ¿Cómo estamos enfrentando esto? Con la sociabilización de un proyecto de ley que es ganar. Nadie en su sano juicio puede oponerse a proyectos que significan generar empleo. ¿Que hay diferencias? Por supuesto que las hay. Lo decía Voltaire, ¿no? Voltaire lo decía,
claramente, en el sentido de que qué bueno, decía Voltaire, que estás en desacuerdo conmigo, señal inequívoca de que los dos estamos pensando. Y por supuesto es bueno tener diferencias, pero lo sensato, lo patriótico, lo democrático es limar esas diferencias que son las menos con respecto a las más, que son los acuerdos a los cuales estamos llegando y debemos llegar para generar una ley que implique darle alguna oportunidad a los jóvenes, a las mujeres y por supuesto a todos los ecuatorianos. Yo le mencionaba cómo estaban tramitando en su ministerio las denuncias por los despidos, desvinculaciones y demás, gente que todavía no ha cobrado liquidaciones, y le veo a usted muy preocupado hablando de la estabilidad y la sostenibilidad de la seguridad social, pero esa seguridad social hace pocos días despidió a centenares de trabajadores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la seguridad social siga brindando un buen servicio de salud, un buen servicio además en los trámites administrativos que tienen que hacer los afiliados, los jubilados y demás, si seguimos despidiendo gente, ministro? Ese tema tiene que responderlo, por supuesto, el director del IES. Yo soy muy respetuoso de la acción de otros. Cierto es que los trabajos o la acción de los ministerios es transversal, sin duda alguna, pero eso tiene que contestar el director de la Seguridad Social, por un lado. Y por otro lado, déjeme decirle que a través de la ley humanitaria ya se han recuperado 75.000 plazas de trabajo y empleo, y los índices revelados por el INEX son positivos en cuanto a la recuperación del empleo. Tenemos que seguir bregando por ello, y está en manos del presidente de la República él entregar ese proyecto al que he hecho referencia en las próximas semanas. Ministro, ¿están listos para enfrentar las consecuencias de una eventual reforma a esta ley humanitaria que a su criterio ha sido positiva? Hay personas y hay sectores que dicen que no lo ha sido así, pero en fin, en la Asamblea Nacional lo cierto es que se están analizando 3 proyectos de reforma a esta normativa y seguramente serán aprobados. ¿Ustedes están conscientes de que eso va a suceder y qué van a hacer al respecto? Yo fui legislador 8 años consecutivos y fui dos años vicepresidente de la Asamblea y 4 años miembro del CAL. Y por supuesto sé cómo se estructura una reforma a cualquier ley. Evidentemente, si esta se la plasma, tendremos que ver cuál es el sentido de la reforma para poder pronunciarla, sin duda. Usted mencionaba hace un momento, y yo creo que todos coincidimos en eso, en el sentido de que hay que calificar como positivo el plan de vacunación. Yo creo que sería mezquino que nadie lo reconozca. Es un avance muy importante para el país, es un acierto del presidente Guillermo Lasso. Eso es una cosa muy, muy importante. En ese sentido, ministro, ¿usted tiene una estimación, un porcentaje de la población económicamente activa en el ámbito laboral que ya ha sido vacunada para dar el paso a esta reactivación? ¿Y qué pasa con este plan de regreso progresivo que se tenía que presentar para que las personas que ya tienen la segunda dosis y hayan pasado los 14 días vuelvan a trabajar de manera presencial? No es que íbamos a presentarlo, ya lo presentamos hace rato. ¿En qué sentido, Licenia? En el sentido de que no vamos a esperar que culmine el exitoso proceso de vacunación para empezar a reactivar la economía. Y hemos determinado un procedimiento que lo denominamos 14-2. ¿Por qué 14-2? Aquel ciudadano que ya tiene 14 días después de la segunda dosis tiene que regresar al trabajo presencial y, por supuesto, respetando el aforo. Y ya voy a explicar cómo se determina el aforo. Pero, previamente a eso, déjeme decirle que no he recibido una sola queja, una sola, del sector productivo privado con respecto al retorno progresivo al trabajo con las bioseguridades. Obligación del uso de la mascarilla, evidentemente el distanciamiento social, trabajar en lugares aireados, todo eso está bien y estamos regresando progresivamente al trabajo, porque hay trabajos, estimada Licenia, que requieren la presencia del trabajador. Usted no puede pintar su casa o arreglar su carro en forma telemática. Usted no puede hacerse ver con su médico dentista si no es en forma presencial. Por lo tanto, el regreso progresivo al trabajo es parte de la reactivación económica, aún antes de concluir, como usted bien menciona, el exitoso proceso de vacunación que lo lidera, por supuesto, el presidente Lasso y el Ministerio de Salud. Ahora bien, déjeme darle una cifra, o un dato al menos. Más gente se contagia en las fiestas clandestinas del fin de semana, donde se baila y se toma del mismo vaso, y no se tienen las bioseguridades y no se usa mascarilla, más se contagia allí la gente que en el trabajo presencial. Porque en el trabajo presencial, por supuesto, se tiene cuidado. Lo segundo, ¿cómo se fija ese aforo? Con 2 variables que arroja la tercera variable. Me explico.
La primera variable es el número de vacunados que existe en cada empresa o en cada institución pública, ya sean gobiernos autónomos descentralizados o el gobierno central, o las EP, las empresas públicas. Se determina la primera variable en cuanto a cuántos vacunados tiene, la segunda variable es cuántos contagiados con el virus del COVID, y eso arroja la tercera variable, que es el aforo. Por ejemplo, en este momento en el oro no hay, el aforo cero, hay un confinamiento casi total en el sentido de aquellos que no tienen 14 días inoculados en la segunda dosis. Y por supuesto esto va variando. Mire usted, Yesenia, y nos gusta mucho el fútbol a todos. Hemos tenido pedidos expresos de equipos de fútbol. Barcelona, por ejemplo, nos pidió hace semana y media o dos quizás el que se tolere o se permita un aforo en su estadio para un partido de Copa Libertadores. Lo negamos. ¿Por qué lo negamos? Porque en torno al estadio, y Alexis y yo nos gusta mucho el fútbol, y hemos conversado de fútbol muchas veces. Somos hinchas del mismo equipo, de paso. Exacto, del mejor equipo de América, la Liga Deportiva Universitaria, sin duda alguna. Ahora bien, le negamos esta petición porque en torno al estadio habrá gente, o hubiese habido gente que vende diferentes artículos, banderas, recuerdos del equipo, del ídolo ecuatoriano que es Barcelona, sin duda alguna, y negamos aquello, pero ya todos queremos regresar presencialmente a los estadios. Por eso es que el proceso de vacunación es un éxito, pero el regreso progresivo y con seguridad al trabajo es absolutamente exitoso también. A tal punto, repito, y con esto termino, no he tenido una sola queja del sector privado, y del sector público quizás un par de inquietudes y nada más. Para cerrar, yo no quería perder esta oportunidad de conversar usted sobre temas políticos también, ministro. Usted ya lo señalaba hace un momento, fue 8 años legislador, 2 periodos consecutivos, sabe cómo funcionan muy bien las instituciones dentro de un Estado democrático. Usted, yo lo reconozco como tal, valga decirlo, usted es un demócrata. Y en estos días he visto con mucha preocupación, lo comentaba ayer en el segmento de la opinión, algunos personajes que generan tendencias en redes sociales hablando de la posibilidad, si es que hay un proceso de obstrucción de la Asamblea, de disolver el Parlamento, de mandar a su casa a los 137 legisladores. Y eso a mí sí me genera preocupación, porque yo de momento no veo ninguna obstrucción, porque el gobierno, más allá de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, no ha enviado ningún otro tipo de proyecto legal, ni de norma, ni nada por el estilo. Yo sí quisiera un comentario suyo, bastante breve además, porque se nos termina el tiempo, sobre estos mensajes que están generando un poco de inquietud también, ¿no? Vivimos en democracia, queremos seguir viviendo en democracia. Así es, y su lectura es la correcta, y yo no veo que se puedan producir aquellas cosas, más allá de que ya no soy legislador, pero sí puedo comentar un tema político, y por supuesto hay que ser respetuosos de la independencia de poderes, y siempre es bueno tener diferencias. Mi padre en alguna ocasión me dijo que bueno, hijo mío, yo era muy joven, que no estemos hoy de acuerdo, y ante mi asombro, mi padre era un tipo brillante realmente, ya murió, y ante mi asombro de aquella frase me dijo, señal inequívoca de que los dos estamos pensando. Por lo tanto, yo siempre valoro las diferencias de opinión y criterio, y por supuesto la democracia, y usted me ha dicho que soy demócrata, y le agradezco, porque es verdad. Lo democrático es aceptar la opinión del otro. No de otra manera hubiese logrado, Alexis, usted es testigo, aprobar algunos proyectos de ley como legislador de oposición que fui durante 8 años, pero logré precisamente haciendo lo que se hace en todo parlamento, parlamentar, por eso se llama parlamento, porque ella se va a parlamentar, a dialogar, y en base a ese diálogo, a ese parlamentar, logré aprobar algunos proyectos de ley de mi iniciativa, y casi todos por casi unanimidad. De tal manera que sí, me siento orgulloso, incluso tuvo la generosidad y gentileza la opinión pública a través de 2 encuestas de señalarme a mí como el legislador de mejor gestión. Yo agradezco y eso me comprometió a seguir trabajando. Hoy estoy del otro lado, estoy de ministro del Trabajo, de ministro de Estado, y siempre respetaré lo que resuelva la Asamblea. Es más, lo hago de forma tal, Alexis, que he asistido ya 4 veces a la Asamblea, invitado por la Comisión de los Trabajadores, con quienes he conversado sobre este proyecto de ley y sobre lo que el me preguntaba, y he asistido a otras comisiones, porque soy muy respetuoso de la democracia. Muchísimas gracias al ministro de Trabajo, al arquitecto Patricio Donoso, que ha estado con nosotros. Le agradezco, ministro, por su apertura, y esperamos que no sea la única, sino una de muchas otras entrevistas que nos pueda comentar la gestión en su cartera de Estado. Muy amable. Muchísimas gracias, Yesenia, y por supuesto a Alexis, con quien he conversado muchas veces,
Le agradezco sobremanera esta entrevista y estaré con ustedes cada vez que ustedes lo requieran. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muy amable.